sintonizan por el medio electrónico, por la red, el Facebook Live. Damos gracias al Señor por esta mañana que nos permite acercarnos a su presencia. Todos con reverencia, puestos en pie, leemos la Santa Escritura para dar comienzo a nuestro santo culto al Señor. El Salmo 119, versículos 121 a 128. Salmo 119, versículos 121 a 128. Allí yo practico la justicia y el derecho. No me dejes en manos de mis opresores. Garantiza el bienestar de tu siervo, que no me opriman los arrogantes. Mis ojos se consumen esperando tu salvación, esperando que se cumpla tu justicia. Trata a tu siervo conforme a tu gran amor. Enséñame tus decretos. Tu siervo soy. Dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. Por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. Palabra de Dios. Amado Señor, en esta mañana estamos reunidos como pueblo tuyo, como el pueblo que tú escogiste y separaste para tu gloria, honor y alabanza. Y tu pueblo es tu siervo. Y tu siervo llega a tener entendimiento al conocer tus estatutos, tu santa palabra. Señor, sobre todas las cosas, tu iglesia debe amar la palabra, debe amar la santa ley de Dios. Tu iglesia debemos amar la palabra más que al oro más fino, más que a las joyas preciosas. No puede haber para nosotros un valor más grande que el valor de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a que esta iglesia sea una iglesia absolutamente bíblica y que te rindamos culto de adoración, honor y gloria conforme a tu sagrada escritura. Esta mañana hemos sido reunidos por el Santo Espíritu del Trino Dios para traer un culto que sea agradable para ti, que sea santo. Tu iglesia pregunta: Señor, ¿y qué es lo que te agrada a ti? Y tú responderás desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Tú te agradas en Cristo, y Cristo es el Verbo encarnado, es la palabra viva. Y el espíritu de la palabra, porque dice: mis palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque esta mañana, por tu palabra, podemos rendir el culto santo y agradable al Señor, que es el culto racional, como dice Romanos capítulo 12. Por eso, Señor, esta mañana queremos dedicarnos a ti. Y lo primero que hemos de comprender al acercarnos a ti es que nos estamos acercando al Dios que es santo, santo, santo. Y que no podemos presentarnos de una manera desfachatada, inconscientes de nuestra pecaminosidad remanente, sino que hemos de presentarnos humildemente, reconociendo nuestros pecados. Porque la oración del Padre nuestro dice: perdónanos, Señor, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Oh Señor Dios, esta mañana estamos aquí reconociendo que habiendo sido santificados por tu gracia, que habiendo recibido la nueva naturaleza conforme a la santidad de Dios, que habiendo sido hechos participantes de la naturaleza divina, como lo reza tu palabra, nosotros continuamos cayendo en pecado. No que seamos pecadores, porque esa no es nuestra naturaleza, pero sí de manera voluntaria y a veces involuntaria, sin quererlo, caemos en pecado.
Por eso venimos a ti y te exponemos nuestra vida, así como el salmista dijo: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, escudriña mi corazón, Señor. Pasa la espada de tu palabra en nosotros y examínanos, y conoce el camino de perversidad que aún queda en nosotros, y guíanos por el camino eterno. Guíanos por el camino de tu palabra. Aquí estamos, Señor, con arrepentimiento, con contrición de espíritu, con un corazón compungido, porque te hemos ofendido a ti, Señor. La gravedad de nuestro pecado no está en lo que hacemos, porque como hombres juzgamos que nuestros pecaditos son pequeñitos. Pero el problema no es el pecadito, el problema es contra quién lo cometemos: contra el santo. Contra el santo, santo, santo. Por eso venimos a ti y te decimos: perdónanos de nuestros pecados y líbrame aún de los que me son ocultos. Perdónanos, Señor, y transfórmanos, porque estamos aquí para ser transformados por tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, y tu Espíritu está en medio de nosotros para traer la palabra que nos santifica, y por eso estamos reunidos. Y tu Espíritu nos estimula a la fe y a las buenas obras, por eso estamos reunidos. Y este culto de adoración, de servicio a ti, tiene el propósito de que tú reines gloriosamente en medio de tu pueblo, y de que tú seas supremamente exaltado por un pueblo que es santificado mediante tu santa palabra. Asístenos en esta mañana, Señor, para que tú seas supremamente glorificado en este culto, a través de nuestros salmos, himnos y cánticos espirituales, a través de nuestras oraciones, ruegos y súplicas, a través de las ofrendas voluntarias que como pueblo, en reconocimiento a la grandeza de nuestro Dios, a su gran amor y a su sustento, traemos para glorificarte. Señor, que seas tú glorificado a través de la exposición de la palabra de Dios, del sermón. Que seas tú muy glorificado a través de la celebración de la Santa Cena. Que en todo nuestro Rey seas tú glorificado. Nos disponemos pues en tus manos de amor para darte el culto de alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Y les invito, hermanos, a que vayamos al himno 325. Es un himno que nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La obra salvífica. Y la forma como esta obra de hace 2000 años es aplicada a nuestras vidas. Amado Señor, hoy reconocemos que estamos aquí por tu obra salvífica y nos dedicamos a ti, Señor, en adoración. Recibe esta alabanza en Cristo Jesús. Amén. Emblema de afrenta y dolor.
y adoremos a nuestro Señor con nuestro amor, derramando nuestro amor delante de Él. Y ese amor es consecuencia de su obra salvífica. Señor Dios, Señor Jesucristo, antes de nosotros conocerte, la realidad era que te odiábamos. Habíamos oído hablar de ti, pero no sabíamos quién eras tú. Y te odiábamos. Y te odiábamos porque pecábamos desenfrenadamente. Mas cuando tú viniste, Señor, y derramaste tu amor en nosotros, transformaste nuestra vida para que nosotros pudiéramos amarte también. Señor Dios, en esta mañana queremos expresarte nuestro amor. Y no es porque nosotros te hayamos amado, sino porque tú nos amaste primero y produjiste en nosotros un amor especial para ti. Señor, te suplicamos que a través de este himno seamos conscientes del amor hacia ti. Que no sea solamente cantar una canción más, sino que sea el compromiso cristiano de amar a quien nos ha redimido, a quien su vida entregó en sacrificio por nosotros. Oh Cristo, yo te amo, Señor. Recibe esta adoración para la gloria de tu nombre. Ya todo pecado
hermanos, ahora les invito a que vayamos al himno 42. Y a través de este himno adoramos a nuestro Dios, exaltándole porque Él es Rey, porque Él reina, Él es soberano. Oh Señor Dios, cuán hermoso es estar al servicio del Rey soberano, al que reina y gobierna por siempre y para siempre. Recibe toda la adoración, oh Rey soberano. Reina Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de él. Señor, predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él, cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él logró. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Venció la tumba con poder y gloria real. Resucitó Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios, vive hoy. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor nuestro Dios, porque tú reinas en nuestras vidas. En este mismo sentir, en esta misma reverencia a nuestro Señor, vamos a orar. Es costumbre de la iglesia orar por nuestras iglesias hermanas que a través de diferentes lugares y en diferentes horarios se unen al cántico celestial. Estamos unidos, estamos en sintonía con el canto de los ángeles en adoración que dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, Creador del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Así la iglesia en diferentes lugares se reúne para adorar al Señor. Y en esta mañana queremos presentar una oración especial por la Iglesia Bautista Reformada de Armenia y un pastor muy amado, el pastor Javier Martínez. Amado Señor Rey, Padre nuestro, cuán hermoso eres tú, que estás sembrando la semilla en todo lugar, una semilla de fe, de esperanza,
una semilla de verdad. Y en medio de un mundo que está ansioso por recibir beneficios de Dios, surge la iglesia que trae el verdadero beneficio de Dios, la palabra de vida. Una iglesia de la palabra en Armenia, sembrada para la gloria de nuestro Dios. La iglesia bautista reformada de Armenia. Oramos, Señor, para que tú sigas bendiciendo esta iglesia. Y te complació darle a un gran pastor, a un excelente pastor, el pastor Javier Martínez. Y te suplicamos por su vida, por su familia, por el santo ministerio al que le ha llamado. Oramos para que la iglesia bautista reformada de Armenia sea una iglesia que sigue al buen pastor, dirigidos por el pastor Javier Martínez, y que sea una iglesia que impacta a esta región, no solamente de Armenia, sino de las regiones circunvecinas y de todo el departamento del Quindío. Y te damos gracias porque has permitido que a través de esta iglesia seamos edificados en el conocimiento de Dios a través de estos medios electrónicos también, a través de las transmisiones que ellos hacen. Y oramos, Señor, para que a través de tu iglesia bautista reformada de Armenia, el reino de Dios siga avanzando. Que tu gracia sea derramada sobre esta hermosa iglesia, que la sostengas con la diestra de tu justicia, que nunca falte nada en ellos, que siempre haya abundancia de bienes y de riquezas para avanzar el reino, para suplir cada necesidad conforme a tu gracia. Y te damos gracias, Señor, por la unidad y el compañerismo entre las iglesias de la Reforma, para la gloria y honor de tu nombre. Amén y amén. Ahora les invito a que veamos a la segunda epístola del apóstol Pablo, capítulo 8, versículos 1 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. La palabra de Dios es muy específica en el tema del dar. Hoy en día ha surgido una terrible controversia respecto al dar en la iglesia. Y es que debido a que a muchos falsos líderes, falsos profetas, falsos maestros, les ha dado la idea de conectar, no sé de qué forma, el reino de Dios con la prosperidad económica como centralidad de la vida del cristiano. Se ha engañado a muchas personas y se han enriquecido algunos pocos en el nombre del Señor. En nombre del Señor se han enriquecido, han abusado de la ley de Dios, de los incautos. Pero eso no quiere decir que la iglesia no deba dar. La iglesia debe dar. Y el apóstol Pablo dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. El dar. En medio de las pruebas difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. A veces decimos: yo no doy porque no tengo. Y yo te diría, más bien, tú no tienes porque no das, porque codicias, porque acaparas. El Señor hace un elogio aquí a las iglesias de Macedonia que han dado. ¿A quién han dado? Bueno,
a otras iglesias que para la época estaban pasando por más dificultades que aquellas de Macedonia. Aquellos tenían dificultades, tenían pobreza, pero habían otras iglesias más pobres. Sin embargo, los hermanos de Macedonia fueron conscientes y no solo dieron de su pecunio personal, se entregaron a sí mismos para apoyar a los hermanos. Como iglesia recibimos las ofrendas, damos y recibimos las ofrendas por gracia del Señor. Y hemos visto a través de los textos bíblicos el uso de esas ofrendas. Un uso que nos indica el Señor es el apoyo a los hermanos. Y quiero reportar que por la gracia del Señor, en medio de nuestra pobreza, que no hemos sido una iglesia adinerada, sino que hemos también tenido nuestras dificultades sin desconocer que el Señor nos ha sostenido siempre con la diestra de su justicia, que nunca nos ha faltado nada, aún en medio de los problemas como la pandemia. Y la iglesia ha tenido este sentir desde sus inicios, ser una iglesia dadora a otros ministerios, a otros hermanos, a otras iglesias. Y ese es uno de los ítems que tenemos en cuenta para dar, para la repartición o la distribución de las finanzas que se reciben. Ustedes han visto que generalmente en nuestra presentación de cuentas, en nuestra rendición de cuentas, tenemos ítems de ayuda a misioneros, ofrenda para misioneros, ofrenda a tal ministerio u ofrenda a tal iglesia. Y es que nosotros creemos en que tenemos una responsabilidad eclesiástica con otras iglesias. Es parte del cuerpo de Cristo reconocer que hay otras iglesias en otras latitudes, que hay otros hermanos, ministros, siervos, evangelistas, misioneros, a quienes la iglesia debe comprometerse en apoyo. Nosotros reconocemos hoy en día que una de las iglesias más ricas en el mundo es la iglesia de los Estados Unidos. Las iglesias en los Estados Unidos tienen mucho dinero, manejan buenas sumas de dinero, y Dios ha bendecido a los hermanos con con libertad económica. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Nosotros podemos ver en ellos esa generosidad, esa amplitud para dar, y así como ellos dan, reciben. Y nosotros queremos seguir como dependiendo de las iglesias norteamericanas. Ayúdanos, danos, pero los gringos debieran darnos más, ellos que sí tienen plata. No, hermanos, nuestra iglesia debe acostumbrarse a dar a otras iglesias, a otros ministerios, a otros servicios, y veremos cómo el Señor abunda esta iglesia. Debo reportarles que uno de los ministerios en que estamos apoyando es una pequeña suma, es el ministerio Adonai, pero para los fondos, las arcas de la iglesia, es una suma no apreciable, pero sí razonable. Y nos hemos comprometido ahora con el ministerio Adonai, y no vamos a hacer una petición de ofrenda especial para el ministerio Adonai. De hoy en 8 días, en la escuela dominical, tendremos a la hermana Alejandra, quien vendrá, y a otros hermanos de este ministerio, quien vendrá a exponernos el trabajo que ellos hacen, para que también nos involucremos. Como dice aquí el apóstol Pablo, no solamente dieron sus recursos, sino que se dieron a sí mismos. Entonces ellos también necesitan apoyo, ayuda en trabajos, en consejería, y aquí tenemos hermanos capacitados que pueden apoyar en una u otra forma este santo ministerio. Y asimismo también apoyamos otras iglesias, otros hermanos que están en necesidad. Para los hermanos, el hermano que vino a predicar en estos 3 domingos pasados, este hermano recibió ofrenda de parte de la iglesia, y quisiéramos ser más generosos con él, porque
necesidad también es importante y porque como iglesia reconocemos los ministerios de los hermanos. Entonces, para que sepamos, hermanos, que los aportes que traemos de manera voluntaria para la iglesia no se echan en saco roto, ni son para el pastor. La iglesia tiene unas prioridades, tiene unos ítems de distribución y dentro de ellos está el apoyo a nuestros hermanos necesitados en otras iglesias. De esta manera vamos, y con esta fe vamos a sembrar, vamos a dar y vamos a diezmar para la gloria de nuestro Señor. ¿Amén? Amado Señor, el Rey soberano de toda la creación, el que eres creador pero también sustentador, Salvador pero también el que nos sostienes esa salvación. Queremos en esta mañana dar de gratitud el diezmo, la ofrenda, las primicias que traemos a ti para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a cada hermano que con generosidad da y enséñanos a como iglesia ser dadores alegres y siempre estar dispuestos a apoyar a siervos y ministros que así lo necesiten, sabiendo que tú redundarás en toda bendición y en toda generosidad para con tu pueblo. Ponemos estas ofrendas delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Y vamos a continuar cantando un himno más. Y les invito al himno 539. Firmes y adelante. Es un llamado al compromiso, a la firmeza en nuestra santísima fe. Himno 539. Firmes y adelante. Cristo al frente va y la regia
es supremamente importante, que es el sermón. Y para ello damos gracias al Señor que estamos de vuelta, que después de este breve reposo, de este breve lapsus, retornamos a la meditación en el texto bíblico de Mateo, que hemos venido estudiando de manera secuencial y de manera expositiva. Y hoy llegamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, de los versículos 11 al 26. Ruego pues, hermanos, nos pongamos en pie y nos dispongamos a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Esto habla el Espíritu Santo a su iglesia esta mañana, a su iglesia Ríos de Gracia, y a todos los hermanos que nos sintonizan por las redes. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con suprema reverencia. Dice así el Señor: Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. ¡A Barrabás! ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? ¡Crucifícalo!, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! Palabra de Dios, nuestro buen Señor, el Dios que habla a su pueblo, el Dios que se revela a sí mismo a su pueblo. En esta mañana estamos con honor, con reverencia, con temblor, delante de tu santa palabra. Consideramos por la fe que tú has puesto en nosotros, por las evidencias que así lo muestran, que toda la Escritura es la palabra de Dios. Consideramos que al estar frente a este texto eres tú quien nos habla de manera personal, salvífica, relacional. Y te damos gracias porque te ha placido hablarnos, relacionarte con nosotros. Ahora, Señor, te suplicamos que por el Espíritu Santo abras nuestro entendimiento y podamos comprender el mensaje en este texto bíblico. Ayúdanos, Señor, para que seamos edificados en nuestra fe. Al conocerte más, te amemos más y seamos más obedientes a tu santa palabra. Pero también oramos por aquellos que aún no han conocido el Evangelio o que habiéndolo conocido se han apartado por debilidad de corazón, por afán de la vida. Por eso oramos también por ellos, para que puedan escuchar este mensaje y ser restaurados. Y oramos, Señor, por este tu siervo, a quien por tu gracia has concedido predicar la palabra de Dios. Asísteme, Señor, para traer la exposición, así como me diste la preparación, Señor Dios, que sea yo un siervo tuyo para traer la exposición de tu palabra, para que tú seas supremamente glorificado, para que el pueblo de Dios sea edificado y para que los que no han creído crean y reciban salvación y vida eterna. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Al leer y meditar en este texto,
me acordé de la ola de violencia que nuestra nación ha pasado desde algunos meses. Una violencia causada por un pueblo enardecido, por la incitación de los líderes políticos en ese mal llamado paro nacional. Y pude observar que, bueno, eso no es de hoy, eso es una historia vieja, es una historia del hombre pecador. Veo en este texto también lo que se ve hoy en día en la violencia en el mundo, porque no solamente en Colombia, esta violencia se presenta en todo el mundo. Y vemos cómo actúa un pueblo enceguecido y hasta dónde puede llegar. Y en este momento traigo a memoria lo que está pasando allá es en Afganistán, donde los talibanes entraron de una manera enardecida y un pueblo ensordecido por ese fervor religioso de los talibanes están destruyendo su propia nación, están matando a sus propios paisanos, a la propia gente, hasta a su propia familia, están provocando un éxodo masivo de gentes. Bajo el título de revoluciones, las gentes manipuladas por líderes políticos, religiosos, enceguecidos en sus pasiones carnales y codiciosas de poder, han cometido millones de crímenes. También en el texto vi cómo el pueblo hace malas elecciones, cómo siguen a líderes corruptos, falsos, y de los cuales luego tienen que arrepentirse. Pero también este pasaje nos enseña cómo esos líderes se regodean, manipulan y se regodean de sus pecados, de sus malas acciones, y cómo se burlan de la gente que en un momento dado manipularon y quienes les apoyaron. Y este pasaje nos muestra una evidencia más de la extrema pecaminosidad humana y de esa codicia de poder que desde el principio ha asignado a los hombres. El pasaje que hoy hemos leído y que nos enseña el Espíritu Santo continúa con esa crónica del camino al Calvario del Señor Jesús y nos relata cómo ahora el Rey Jesús es puesto en manos de la turba enardecida. Y así se titula el sermón de esta mañana: el Rey es puesto en manos de la turba enardecida. Y eso es lo que sucede. Una turba enardecida viene a juzgar y a condenar a su Rey Mesías. Y vamos a meditar este texto contemplando tres actitudes de esa barbarie, de esa humanidad bárbara, esos bárbaros que enardecidos atacaron al Señor Jesús. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús es ofrecido a la turba, cómo Jesús es entregado para que la turba lo juzgue. En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús es juzgado por esa turba. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo Jesús es condenado por la turba. Veamos la primera actitud que el Espíritu Santo nos presenta del comportamiento de las gentes contra Jesús. Jesús es ofrecido a la turba. En el sermón anterior, vamos a conectarnos un poco porque cuando llegamos allí al texto, dice, por ese tiempo, también allí en el versículo, vamos a ir allí al versículo 15, ahora bien, durante la fiesta, el gobernador, ese es el texto que vamos a meditar hoy, que leí a partir del 11, conectando con el sermón anterior. En el sermón anterior nosotros vimos cómo el Señor Jesús fue llevado por los líderes judíos al pretorio para ser sentenciado por el gobernador Pilato. El pretorio era esa edificación, era
ese lugar donde ejercía juicio o ejercía gobierno el Poncio Pilato, que era el gobernador de turno, que ya hemos estudiado acerca de él. Ese lugar quedaba en el templo, en la fortaleza, en una fortaleza donde estaban los soldados romanos. Entonces allí llevaron al Señor Jesús y el Señor Jesús es entrevistado por Pilato. Y Pilato puede descubrir que pues el Señor Jesús no había cometido ningún delito, que no había causa por qué juzgarle. Aquellos malvados líderes judíos le acusaban de una serie de cosas, pero no traían ni una sola prueba. Y el gobernador, en vez de aceptar esa acusación y decir, bueno, sí, considero que este reo es culpable, sentencia de muerte, no, él no dictó sentencia, sino que al contrario, se admiró del Señor Jesús. Y veíamos que él se admiró, ¿por qué? ¿Recordamos por qué se admiró él? Primero, por ese dominio que tenía el Señor Jesús. Esa inocencia que lo llevaba a tener un dominio. Sabía que se estaba enfrentando a la muerte, sabía que era mal acusado, sin embargo no tenía temor alguno. Él estaba preparado para el ministerio que iba a desarrollar. Pero sobre todo recuerdan que al final vimos que Poncio Pilato pudo ver en el Señor Jesús que era el Rey soberano y que él como gobernador no tenía potestad para sentenciar o siquiera para aceptar la acusación contra el Señor Jesús. Él pudo ver la superioridad del Señor. Ahora el evangelista continúa diciéndonos en el relato que durante la fiesta, recuerdan, estábamos en la fiesta de la Pascua, el gobernador acostumbraba a soltar un preso, el que la gente escogiera. Y teniendo a un preso famoso, llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús al que llaman el Cristo? Y era que Pilato se encontraba en un gran dilema. Esto no era fácil para Pilato. ¿Cómo condenar a un inocente? ¿Cómo condenar a un inocente? Pero también, ¿cómo no exponerse a otra acusación de los judíos ante el César? Porque ya los judíos se habían quejado varias veces de Pilato. De hecho, unos 6 años después, Pilato es destituido de ese cargo de gobernador de aquella región y él termina suicidándose, al igual que Judas. ¿Por qué? Porque era que los judíos acostumbraban a acusar a ese gobernador ante el César. Y Pilato estaba en ese dilema, en esa decisión, ¿qué hacer? Y de repente le sale la solución. Se le prendió el bombillito, como decimos. Claro, es la fiesta de la Pascua. Y yo he acostumbrado a soltarles un preso. Entonces le voy a dar a la gente que escoja qué preso quieren. Ahora, ¿por qué razón se producía eso? En la fiesta de la Pascua, el gobernador, con ánimo de congraciarse con el pueblo, de tener como al pueblo de su lado, empezó a soltarles un preso cada año para la fiesta de la Pascua. ¿Y por qué le soltaba un preso? Bueno, esto tenía un significado pascual. ¿Recuerdan cuál es el significado de la Pascua, no? La libertad del pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua era que habían salido a la libertad. Entonces, en cierta forma se dice, no está registrado en la Biblia, pero se dice que Poncio Pilato usó esto como plataforma para su fama, para congraciarse con el pueblo, ¿no?
ustedes celebran la fiesta de la libertad. Entonces en ese día les voy a soltar un preso como una forma de recordar esa libertad. Y ese preso lo escogen ustedes, el que ustedes quieran. Entonces, ante esta situación que estaba pasando Poncio Pilato, deja la solución en manos del pueblo. Les da el poder de elegir entre Jesús, el rey Mesías, o Barrabás el bandido. Y claro, él en su inteligencia humana dijo, pues escogen a Jesús, ¿cierto? Es que no hay para dónde escoger, pues imposible que estos no se den cuenta. Jesús el Mesías, Jesús el que hace milagros. Ellos necesitan a Jesús para que le siga haciendo sus milagros, para que los siga defendiendo, para que siga librándolos de los demonios. Ellos necesitan a Jesús. Es lógico. En cambio ese Barrabás está en la cárcel por homicida. Barrabás era un bandido, asaltante de los caminos, enemigo del Imperio Romano, y había ya matado a algunas personas. Y lo pillaron y lo metieron a la cárcel y lo habían sentenciado a muerte. Pues, blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Cuál escogemos? A Jesús. Eso pensó Pilato. Pero eso no era lo que estaba pensando la turba enardecida. ¿Quién era esa turba enardecida? Allí, ante el pretorio, en las afueras del pretorio, en las afueras del edificio, estaban reunidas tres tipos de personas. Y todos eran enemigos de Jesús. En primer lugar, estaban los dirigentes judíos. Ustedes saben cuánto odiaban al Señor Jesús. Pero también habían venido una multitud de revoltosos, no citados, porque no lo dice la palabra tampoco, no citados por los dirigentes judíos, sino que había una turba de nacionalistas judíos que iban al cada año allá a la fortaleza Antonia para supervisar, para controlar que Pilato sí le soltara a ese preso. Entonces iban allá desde temprano y se parqueaban a hacer arengas, a gritar el nombre del preso que querían que le soltara, a gritar, bueno, lo que hace una manifestación. Era una manifestación, eran unos manifestantes, y estos eran revoltosos, enemigos de Roma, enemigos de Pilato, pero iban allá a demandar: sáquenos el preso que usted prometió. Y algunos de estos quizás también estuvieron el primer día de la semana, y como era un evento público, asistieron a la entrada del Señor Jesús, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando ondeaban las palmas, le tendían los mantos, él montado sobre un pollino de asna, y todo el mundo le gritaba. ¿Cómo le gritaba? ¡Hosana al hijo de David! ¡Hosana al rey de gloria! Y recuerdan que los principales decían: callen a la multitud, no digan eso. Y algunos estaban allí, algunos estaban entonces ahora frente a la fortaleza Antonia, frente al pretorio, gritando: suelta, suelta al reo, necesitamos al reo. Y entonces, ¿por qué ese cambio? Porque cuando entró el Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén, ellos lo visionaban como un rey. Y algunos llegaron a idearse que ese rey iba en esa semana, aprovechando la Pascua, iba a hacer la revolución y los iba a libertar del yugo romano. Pero ya era el día de la Pascua, viernes, y no había pasado nada. No, ese no es rey, vámonos para el otro bando. Y se fueron para el otro bando. En tercer lugar,
estaban los amigos y admiradores de Barrabás. Claro, ellos sabían que ese día se iba a soltar un preso, entonces tenían que llevar su barra para que gritaran: ¡suelta Barrabás! ¡Suelta Barrabás! ¡Suelta Barrabás! Eso era lo que hacían. Y los grupos generalmente, bueno, ¡suelta Barrabás! Y el otro: ¡suelta Judas! Y así formaban barra hasta que se elegía a aquel preso que iban a soltar. Ahora, Pilato esperaba que el asunto se solucionara por la voz del pueblo. Él decía: esto, aquí llevo las de ganar. ¿Por qué? Porque yo le pregunto al pueblo, le digo al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? Ellos van a decir que a Jesús. Entonces mato dos pájaros de un solo tiro. En primer lugar, quedo bien con el pueblo, porque yo le suelto a Jesús. Y en segundo lugar, me evito este problema de poner a juicio al justo. Es que este hombre no merece ser castigado, no hay por qué razones, no ha cometido pecado. ¿Recuerdan que él dijo eso? Si este hombre no ha cometido pecado, entonces me libro de eso. Pero qué tremendo. Un pueblo enceguecido por sus pasiones siempre elige mal, siempre. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Eso sucede en la política, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, también sucede en África, en Estados Unidos. El pueblo enardecido dice fulano y fulano, y eligen a los peores gobernantes, eligen a los peores líderes. Y eso ha pasado toda la vida. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Qué grave error el del gobernador y juez de Roma. Haber dejado el resultado de este juicio injusto en manos de un pueblo llevado por pasiones, en vez de él aplicar la justicia que estaba en sus manos. Él cometió un grave error. En vez de dar un juicio justo, lo que hizo fue entregar al justo en manos de pecadores. Pero ¿saben algo? El Señor ya lo había advertido. Es necesario que yo sea entregado en manos de pecadores. Entonces vemos cómo el Señor Jesús es entregado en las manos de la turba. Ahora el Espíritu nos enseña la segunda actitud malvada del pueblo. Jesús es juzgado por la turba. Versículo 20. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Nada más favorable para los dirigentes judíos, enemigos de Jesús, que darle la decisión al pueblo. En medio de una situación social y económica difícil por la que ellos estaban pasando, por eso eran revoltosos, con un deseo de libertarse del imperio que los estaba avasallando, y ese nacionalismo a flor de piel producido por la fiesta de la Pascua. Era fácil para los dirigentes judíos, que más que religiosos eran unos políticos corruptos, para ellos iba a ser fácil incitar a la turba para que emitieran un juicio que se acomodara a sus propósitos, que se unieran a la petición ensordecedora de soltar a Barrabás en vez del Señor Jesús. La voz apasionada de las gentes enardecidas y enceguecidas por sus pasiones no pueden ser jueces, porque siempre se van a declinar por lo que el tumulto dice. Estos hombres no habían estudiado leyes, no sabían de la ley ni judía, ni romana, y menos de la ley divina. Ellos no conocían de procesos judiciales. Ellos no sabían que había que pasar al Señor Jesús por un proceso legal. Simplemente se dejaron llevar por la turba. Crucifícale, sí, hay que acabar con él. Nada diferente de lo que sucede hoy en día. ¿Cuántas veces hemos tenido personajes que han sido prejuzgados por la turba? Algunos hasta linchados por la turba. ¿Cuánto nos dejamos llevar nosotros por las pasiones de la crónica roja?
Que un violador violó 20 niños y que se llama fulano de tal y que lo están persiguiendo. Y resulta que van y le hacen el juicio y años después sale la fiscalía o sale el juez diciendo: qué pena, nos equivocamos. Ese no era. Era otro. Pero nos equivocamos. Y la turba hacía unos años antes del juicio querían matarlo porque era el hombre más perverso. Y ahora llegan y dicen: no, es que perversa es la justicia. Estamos en eso, esa es la justicia humana. Esa es la condición de una justicia de un mundo pecaminoso. ¿Cómo darle la justicia a las manos de una turba enardecida? Eso es un gran error. Ellos no conocen de leyes, no saben de procesos judiciales. Ellos no demandan argumentos para los acusadores ni le permiten la defensa al acusado. La turba siempre va a actuar como una horda salvaje. Cuidado, hermanos. No nos dejemos llevar nunca por la turba. No nos dejemos llevar por las voces populares, porque las voces populares generalmente llevan al caos, al desenfreno, a la locura. El pueblo tenía que tomar una decisión, como les había puesto Pilato. Y Jesús entonces fue presentado como enemigo del pueblo. Este es un sedicioso, pone en desorden, estamos en peligro si este tipo sigue vivo. Y saben algo, hermanos, ya ninguno de ellos se acordaba de los bienes que les había hecho, las bondades que había tenido el Señor Jesús con ellos, cómo les había hecho milagros. Estoy muy seguro que dentro de esos gritones no dejaban de haber algunos a los que un primo, un familiar lejano, un vecino había sido sanado de una enfermedad, limpiado de una lepra, libertado de un demonio por parte del Señor Jesús. Quizás algunos de ellos habrían sido defendidos por el Señor Jesús, porque una de las cosas que hacía el Señor Jesús era defender a los más débiles. ¿Recuerdan a la mujer pecadora que la acusaron del acto mismo del adulterio, que le iban a lapidar a piedra? El Señor Jesús la defiende. El Señor Jesús es defensor de viudas, defensor de huérfanos, defensor de débiles. ¿A cuántos había defendido el Señor Jesús? Pero a ellos se les olvidaron todas las bondades que el Señor Jesús había hecho en sus 3 años de ministerio. Y ahora, por la tergiversación, la incitación de los dirigentes judíos, vieron al Señor Jesús, al bueno, como malo, al justo, digno de ser crucificado. Pero por el contrario, en Barrabás vieron a un héroe, a un revolucionario. Este es el revolucionario que necesita el pueblo. ¿Cuántos mesías aparecen en las palestras de la política de las naciones? Mesías que van a salvar al pueblo. Este es el Mesías que nos va a librar. Este es enemigo de Roma. De un momento a otro, ellos vieron al malo como bueno y digno de ser soltado. Y recordamos que la palabra del Señor dice: ¡ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno! Y eso no es para esa época. Eso es aplicable a nuestros días. ¿Cuántas veces nosotros, enardecidos por los medios de comunicación, por la prensa amarillista, por las redes sociales, llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo? Lo vemos, por ejemplo, en este proceso de la pandemia y las famosas vacunas. Científicos han estudiado para lograr la vacuna. Naciones han invertido para tener la vacuna. En Colombia se ha hecho un programa para las vacunas. Y resulta un loco en las redes diciendo que la vacuna trae un chip. No sabemos dónde puede traer el chip
una vacunita que pasa por un filtro tan pequeño que es la aguja. Pero ahí hay un chip. Y ese chip va a traer el 666. Cristianos hablando de eso, hermanos. Y ese chip es la perdición de la humanidad. Luego van a tomar en control a la humanidad. Eso es porque el gobierno quiere tomar en control a la nación, al pueblo. ¿De dónde sacan eso? Pero lo peor del caso es que mucha gente se los cree. Es mucha la gente que se cree esas bobadas. Y todas esas fábulas que ponen a la gente patas arriba. Y la gente sigue allá y los sigue con todas esas bobadas. El Señor nos dice: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Ahora, ¿cuál es el resultado? Finalmente se produce lo menos esperado, lo más ilógico. El pueblo juzga al justo y libera al malvado. Pero esto no es de extrañar. Este es el sentido de justicia del mundo bajo el dominio del pecado. Y recordamos la figura de la diosa Temis, que referí cuando comenzamos esta serie de estudios sobre los juicios falsos contra el Señor Jesús. ¿Recuerdan quién es la diosa Temis? La diosa de la justicia, que aparece con una balanza en su mano derecha y con una venda para no ver a quién está juzgando, sino solamente oír los argumentos y la defensa y hacer un justo juicio. Pero eso es una utopía y lo vemos en la justicia mundanal a diario. Ahora, ya hemos visto los puntos. El Espíritu nos ha mostrado cómo Jesús es entregado por Pilato a la turba. Y luego vimos cómo esa turba juzga con maldad y prefiere al bandido Barrabás que al santo Hijo de Dios. Ahora veamos la tercera actitud de la turba enardecida. Jesús es condenado por la turba. Versículos 21 al 23. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. ¡A Barrabás! Entonces, ¿qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? ¡Crucifícalo!, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Por qué lo he de crucificar? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más fuerte: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! El gobernador le pidió al pueblo su lección. ¿A quién libertan? Y los manifestantes responden a grito entero: a Barrabás. ¿Cómo que a Barrabás, brutos? Mira, un hombre injusto como Judas, un perverso como Pilato, injusto como Pilato, se asombró de ver la extrema maldad de estos hombres que no podían diferenciar entre su derecha y su izquierda, que no podían diferenciar entre el bien y el mal, entre Cristo y Belial. Pero no se preocupen, eso pasa hoy en día y hasta en la iglesia. Por eso el Señor nos advierte: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿O entre Cristo y Belial? ¿Entre lo bueno y lo malo? Entonces Pilato se asombra y dice: ¿cómo? ¿A Barrabás? ¿Ustedes van a elegir, de verdad, van a elegir a Barrabás? Y lo peor es que esta decisión era irreversible, porque él era el que había dictado esa solución. Ahora, Pilato no se había salido del problema, estaba en un problema mayor. Entonces Pilato, con el ánimo de devolver el asunto, de solucionar las cosas, le pregunta a esos perversos jueces espontáneos: bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer con este Jesús, al que ustedes llaman el Cristo? Pilato quería hacer conciencia en aquellas gentes, en aquellos manifestantes enseguecidos. Oigan, pero este hombre al que ustedes están juzgando y condenando es su Mesías. ¿Y qué significa
significa la palabra Mesías? El enviado de Dios, el Salvador. ¿Es que acaso no se dan cuenta? ¿Cómo van a salir palabras de la boca de Pilato, que era romano? Él no era judío, él no había estudiado religión judía, él no había seguido al Señor Jesús. Pero de los labios sale, y creo que, o podemos creer que esto es obra del Espíritu Santo, para estremecer a los pecadores. Porque el Señor estremece a los pecadores para que despierten de su inconsciencia. Y les dicen: oiga, es que ustedes no se han dado cuenta de que Él es Jesús, el Mesías. Pero la turba era irrefrenable, no prestaba oídos, no tenía juicio. Por causa de su pecado habían perdido la conciencia y responden desaforadamente: crucifícalo, crucifícalo. Y es curioso, dice, respondieron todos al unísono. No se halló uno solo que levantara su voz en favor del justo, en defensa del que los había defendido, en defensa de aquel que los había bendecido, en defensa de aquel que les había hecho milagros, en defensa de aquel que era el Mesías, el que tenía el poder para salvarlos. Todos, absolutamente todos los que estaban allí, era una multitud grande, se identificaron con el perverso, con el asesino. Y esa es la tendencia humana. Y no crean que por ser cristianos ya se nos olvidó esa tendencia. Por eso es que tenemos que venir a pedir perdón constantemente, porque nosotros tenemos esa tendencia a identificarnos con lo malo y con los malos. Por eso el Señor dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuidado con las compañías. ¿Con quién te acompañas? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu socio? ¿Quién es tu compañero? ¿Con quién haces un paseo? ¿Con quién te asocias en una empresa? Cuidado, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Todos estaban aliados con el perverso. Todos estaban identificados con lo malo y con el malo. Pero ¿por qué estaban tan identificados con el malo? Porque los líderes religiosos los incitaron a pedir su crucifixión. Y esto nos da otra lección. ¿Quiénes son nuestros líderes religiosos? Personas que nos incitan a creer en Dios, a leer la Escritura, a seguir al Señor, a humillarnos, o arrogantes, presuntuosos que nos incitan a hacer el mal y a acompañarnos de los malos. El pueblo estaba enceguecido, y estaba tan enceguecido que no solamente sentenció a muerte al Señor, sino que lo sentenció a muerte de cruz. Dijeron: crucifícale. Y esto es una contradicción para los judíos. ¿Por qué? Porque el castigo de la cruz era la insignia, era el emblema del poder romano. Era la forma de demostrar que ellos estaban en el poder, crucificando al pueblo. No importa si fueran delincuentes. Muchos justos fueron crucificados. Muchos que no habían cometido, simplemente porque había una cacería de brujas, allá cayeron a la cruz. Y para los judíos la cruz era aborrecible, porque dice: maldito el que muere en el madero. Era maldición. Y cuando ellos dicen: crucifícale, crucifícale, ¿qué era lo que estaban haciendo? Aprobando la muerte de cruz. Y diciendo: bueno, de ahora en adelante, con tal de que crucifiques a este Jesús, aceptamos el resto de las crucifixiones, sin oposición. Porque ya el gobernante podía decir: oiga, un momentico, pero ustedes, ¿por qué están en contra de la muerte de la cruz, si cuando crucificamos a Jesús ustedes no dijeron nada? Al contrario, ustedes dijeron: crucifícale. O sea, ustedes estaban de acuerdo. ¿Ven? Era una espada de doble filo.
Pero el gobernador Pilato quería seguir influyendo en el pueblo para que no fueran a cometer un crimen público. Y él les pregunta de nuevo, versículo 23, ¿por qué hay que crucificarlo? ¿Qué pecado ha cometido? ¿Qué crimen ha cometido? Era evidente que la corte popular no estaba ejerciendo justicia y el gobernador tenía que fallar conforme al derecho. El acusado tenía que ser enjuiciado formalmente, tenía que haber un acta de delitos. Recuerdan que la palabra de Dios dice que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz sobre él. Bueno, es que cada reo había que hacer un acta de delitos. Y esos delitos tenían que justificar la razón por la cual él se estaba crucificando. El acta de delitos que nos era contraria. Y entonces, no había esa acta de delitos. No había acusación formal, no había evidencias, no había testimonios. Y esto no cumplía los requisitos para que él fuera juzgado. Pero tampoco había defensor, no había abogado. Y eso era parte de la ley. Ya lo hemos estudiado anteriormente. Pero ¿cuál había sido el problema? El gobernador, el juez, dejó la justicia en manos del pueblo. Y ese es el problema de las cortes populares, que no juzgan en derecho, sino conforme a sus espíritus enardecidos, convirtiendo el juicio en sedición. Y eso es lo que sucede. Por ejemplo, en Venezuela, no recuerdo cómo se llaman esas cortes populares que les dieron armas, que no son del ejército, no son de la policía, pero que les dieron armas. ¿Cómo? La milicia. En China eran las brigadas rojas, en Cuba también existía eso. En todos esos países generalmente hay en Alemania era la Gestapo. ¿Sí? En todos esos sistemas hay una corte popular que juzga, condena y asesina conforme a un espíritu enardecido, y no hay justicia sino que hay sedición. ¿Y en qué termina esto? La sentencia era irreversible. Ante las palabras de Pilato, ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Tanto gritaban tan fuerte estos, que no se escuchaba el reclamo de Pilato, al decirles: bueno, pero ¿por qué lo crucifico? ¿Por qué lo condeno? ¿Cómo revertir el fallo si Pilato mismo se los había permitido? Era Pilato quien los había llevado a eso. Ya no se podía. Pilato tenía que cumplir la voluntad del pueblo. Y finalmente el justo, el santo, el único hombre bueno que ha pisado la faz de la tierra, termina sentenciado por una multitud de pecadores, una multitud enardecida, una multitud bárbara que asesinó, que por su culpa fue asesinado el Señor Jesús. ¿Qué nos enseña este relato de la Biblia? Este relato nos lleva a considerar algunas cosas. En primer lugar, debemos considerar la extrema pecaminosidad humana y la perversa justicia terrenal. Lo que estos hombres hicieron contra Jesús, el único santo y justo, es simplemente aberrante. Y la palabra nos lo enseña. Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y eso fue lo que hicieron. El Señor Jesús estaba hablando de estos allá en Proverbios. Dios, el Señor, a través de Salomón, estaba hablando de eso que iba a suceder. Él no estaba hablando de algunos justos. No, él estaba hablando del justo, del santo, el Señor Jesús. El que justifica al impío y el que condena al justo. Y eso fue lo que hicieron. Condenaron al justo justificando al impío.
Ambos son abominación a Jehová. Esto nos enseña también que debemos tener mucho cuidado con las turbas enardecidas. Que debemos tener mucho cuidado con esos brotes sociales y mesiánicos que surgen trayendo violencia, maldad, pecado. Para mí es asombroso y no quiero un asunto de política, pero para mí es asombroso que los cristianos estén de acuerdo con esas multitudes que salen a gritar: arriba el aborto, defensa del matrimonio gay, libertad, libertad, libertad. Cuidado con eso. Eso no está en libertad. No nos podemos identificar con el pecado. Ay de aquel que justifica al impío, pero ay de aquel que condena al justo. Y eso se está viendo en la iglesia de los últimos. Abrazados por unas políticas mundanales y pecaminosas, el pueblo corre tras de estos desastres, tras de estas injusticias. Y finalmente, pero lo más importante, por eso lo dejé para el final, para que lo llevemos guardado, es que este pasaje nos enseña el cumplimiento del plan divino. El Señor Jesús ya lo había dicho: es necesario que ellos sean llevados por los sacerdotes y los líderes y sea entregado a los romanos y sea entregado en manos de pecadores para ser crucificado, pero al tercer día resucitaré. Es necesario este estado de humillación de Cristo para la redención de los pecadores. Ahora que estábamos viendo panorámica del Nuevo Testamento, esto es la panorámica. No podemos irnos a este aspecto del pasaje. Sí, se cometió una grave injusticia, asesinaron al Señor Jesús. Sí, pero todo corresponde en la panorámica bíblica al plan predeterminado por Dios para la redención de los pecadores. Es por causa de que Cristo sufre la humillación de un juicio perverso y de una sentencia injusta que nosotros los pecadores recibimos la redención, el perdón de nuestros pecados. Un aspecto que no hemos meditado del pasaje es la situación de Barrabás. Ya hablamos de Poncio Pilato, hablamos de la turba enardecida, hablamos de los amigos de Barrabás, hablamos de los líderes judíos incitando al pueblo, pero no hemos hablado de Barrabás. Barrabás era un sentenciado a muerte. Desde hacía ya algún tiempo él estaba preso, había sido juzgado conforme a derecho por sus crímenes comprobados y había sido sentenciado a la muerte de cruz. Y la sentencia tenía que ejecutarse aquel día de Pascua, porque era costumbre también de la justicia romana de colgar en la cruz a los delincuentes un día de fiesta para que todo el mundo viera. ¿Qué era lo que se hacía con los rebeldes al imperio, con los delincuentes contra el imperio? Entonces él había sido sentenciado y ese día él tenía que ir a la cruz. Él estaba en una celda, estaba esperando ya la hora en que iba a ser crucificado. Él debiera estar en esa cruz, en el lugar de Jesús. Y es más aún, se dice que esos dos ladrones que estaban al pie del Señor Jesús, en las otras dos cruces, eran compañeros de Barrabás. Ellos habían sido apresados en un operativo, habían sido apresados y todos iban para allá. Barrabás y los dos ladrones. Pero de repente se le anuncia a Barrabás: Barrabás, quedas libre, ya no vas a morir, vas a vivir. Jesús, el Mesías, toma tu lugar en la cruz. El santo y justo será crucificado a cambio de ti, que eres un perverso pecador. Y este es el Evangelio de Dios. Por causa del sacrificio de Cristo, los pecadores tenemos redención. El Señor Jesús, el Rey eterno, se rebaja al más extremo estado de humillación. Siendo Dios,
se hace hombre, se encarna en una mujer y toma la forma de hombre, y como hombre toma la forma de siervo. Siendo rey, se hace siervo. Siendo justo, acepta toda la injusticia que cometieron contra él. Mereciendo todo honor y toda la gloria, estando sentado en su trono de majestad, se rebaja a sufrir toda humillación y vergüenza. Ocupando el trono eterno de la gloria, se humilló para venir a sentarse en la silla de un sentenciado. Y callado recibió esa sentencia, enmudeció, no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero para cumplir ese plan de Dios de la redención de los pecadores. Porque no hayamos hablado de Jesús, ¿cierto? Hablamos de Barrabás, hablamos de la turba enardecida, hablamos de Pilato, pero no habíamos hablado de Jesús. ¿En dónde estaba Jesús? Sentado en la silla del acusado, sin defensa alguna. Enmudeció, no dijo nada, como cordero fue llevado al matadero. Lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Amén. Él, habiendo ocupado eternamente el trono de gloria, vino a sentarse en la silla del sentenciado. Y siendo el autor de la vida, se humilla a morir en la cruz, para en la cruz tomar el lugar del pecador. Era Barrabás quien debería estar allí, pero no solamente Barrabás, eras tú, Mauricio, eres tú, Catherine, eres tú, Héctor, eres tú, Lady, eras tú, Viviana, eres tú, Amanda, quien debería estar en la cruz y no Cristo, pero Él quiso ir a la cruz en tu lugar para reemplazarte a ti, para que a través de su muerte tú tuvieras vida eterna. Amén. Habiendo leído la palabra, habiendo explicado la palabra, ahora debemos llevarla a la práctica. ¿Para qué nos ha de ser útil este sermón? Y lo primero que debemos ver es que este sermón nos debe llevar a hacer un gran reconocimiento de la obra de Cristo. Y así como vemos la obra de Cristo, también debemos ver la terrible pecaminosidad nuestra. Al contemplar este sermón, debemos meditar en esa humillación sufrida por nuestro Señor Jesucristo, para contemplar también la perfección y el alcance de su obra redentiva. Y al ver esto, podemos adorarle con todas nuestras fuerzas y obedecerle con todo nuestro ser. Dime la gravedad de tu pecado y te diré la grandeza de tu redentor. Este mensaje nos ha de llevar no a juzgar a Poncio Pilato, no a juzgar a la turba enardecida, no a juzgar a los que crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque tú también crucificaste a Jesús. Jesús estuvo allí por ti y por mí. ¿Y para qué? Para la gloria de su santo nombre, para que sea supremamente exaltado. Al contemplar la humillación de Cristo, debemos ir a la suprema adoración, porque aquel que hasta lo profundo fue humillado, hasta lo sumo es exaltado, y hoy Él está sentado a la diestra del Padre y recibe todo honor y toda gloria y toda majestad por los siglos de los siglos. Amén. Pero este sermón también es un llamado especial a quienes no han creído en el Señor Jesucristo como suficiente Señor y Salvador. Debo decirte que por causa de tu pecado eres merecedor de la muerte. Eres un Barrabás, pero no solamente eres merecedor de la muerte natural, sino eres merecedor de la muerte eterna en el infierno. Deberías ser colgado en una cruz, pero gracias a que Cristo tomó tu lugar, ahora tú puedes recibir la redención, el perdón de tus pecados. Por eso hoy el Señor te convoca: ven a Cristo, humíllate ante Él,
Reconoce que solo Él te puede perdonar tus pecados. Reconoce que Él fue a la cruz para que tú fueras salvado. Ven a Cristo. Cree en Cristo. Recibe a Cristo como el Señor y suficiente Salvador de tu vida. Pero también este es un llamado al arrepentimiento para todo aquel que se ha apartado de Cristo. Medita en la humillación de Cristo. Deja ese orgullo. Ven a Cristo y humíllate y pide ser reconciliado con el Señor. Y para nosotros los santos, este es un llamado al arrepentimiento. Porque como hombres hemos pecado delante del Señor. Si hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho la misma elección. Pero hoy en día, aún siendo creyentes, tomamos malas elecciones. No consultamos con el Señor para elegir por nuestra vida. Hacemos juicios injustos. Nos amangualamos con los perversos para hacer juicios perversos. Hacemos lo malo con los malos y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Infortunadamente estamos viviendo una iglesia así, y por eso este es un llamado al arrepentimiento. Que sea el Señor poniendo en nosotros luz de justicia, de verdad y de santidad, y que Él ponga en nosotros un corazón recto. Oh Señor, renueva en mí un espíritu recto. No recuerdo ahora bien, perdónenme que he olvidado los textos. Oh, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. ¿Cómo? Dentro de mí. Gracias, Señor, porque me lo recuerdas. Amo este versículo. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Que un espíritu noble me sustente. Esa debe ser nuestra oración, hermanos, porque estamos expuestos a esa injusticia y esa maldad humana con este remanente de pecado. Pero hermanos, finalmente este es un llamado a la fe. Es un llamado a la fe porque esperamos en la justicia de los hombres. Como hombres hacemos reclamos de hombres. Ante cualquier cosita estamos gritando y vociferando. No, la justicia humana y la reivindicación mundanal son imperfectas, nos fallan. ¿Por qué? Porque es una justicia corrupta, porque es un gobierno corrupto. ¿Cuál es el gobierno del pueblo de Dios? ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? Ese Rey eterno que por nosotros fue juzgado y condenado por una turba enardecida y fue llevado a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Nuestra fe, nuestra esperanza debe estar puesta solo en Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustentador. Pon tus ojos en Cristo. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Caminemos firmemente, caminemos con constancia este camino hacia la vida eterna. Que nuestra esperanza esté solo en Cristo. Damos gracias al Señor porque hoy, a través de este texto, hemos tenido más luz de Cristo, de su obra redentiva. Hemos conocido más el plan de Dios, que para nosotros es incomprensible, como para Pilato fue incomprensible que el pueblo eligiera al bandido en vez del santo. Pero es la forma como obra Dios. La muerte de Cristo en favor de los pecadores. Colgar a su Hijo en la cruz para convertir a sus enemigos en hijos bendecidos por Dios. En el nombre de Jesús damos gracias a Él. Solo a Dios la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Nuestro amado Señor, buen Redentor, cuán hermoso eres al mostrarnos a través de la palabra los sufrimientos de nuestro Redentor.
Para nosotros la salvación es gracia. Pero la salvación no fue gratuita. La salvación costó la pasión, muerte, sufrimiento, dolor, angustia, humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un llamado a valorar esta obra salvífica. Porque lo que nosotros recibimos de gracia, Él lo pagó con creces en la cruz. La injusticia puesta sobre Él para imputar en nosotros la justicia divina. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver al Dios misericordioso, amoroso, para con un pueblo que no merecemos más que la muerte, más que el castigo eterno. Pero tú has sido bueno y no nos pagaste conforme a nuestras maldades, sino que nuestras maldades las cargaste sobre el justo en la cruz del Calvario, en su pasión y muerte, para que nosotros fuéramos librados, redimidos y traídos a ser parte del pueblo de Dios. Y se cumple lo que el Señor dice: yo seré para ellos, serán para mí mi pueblo, y yo seré para ellos su Dios. Gracias te damos, Señor. Llévanos a vivir la vida de fe para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos que nos han sintonizado por las redes, Dios nuestro Señor les bendiga, que esta palabra haya calado profundo en sus corazones y produzca transformación de vida. Que el Señor derrame de su gracia y de su paz en sus vidas, que les llene de sus bendiciones y que puedan disfrutar de la vida eterna. Esperamos verlos de hoy en 8 días, de nuevo a las 10:15 de la mañana por estos medios, si no puedes hacerlo presencialmente. Si puedes hacerlo, el Señor te combina, congrégate en una iglesia local. Bueno, me despido de ustedes, o nos despedimos de ustedes, la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, y nos vemos pronto. Chao, chao.